Bueno, tengo poco espacio en el móvil. Vamos a ver si puedo grabar este video, que es largo. Ya traté de comenzar a grabarlo y se cortó. No sé por qué. Todavía queda espacio. No mucho, pero queda. Bueno, les estaba diciendo, bueno, hoy ya estamos, es de madrugada, ya estamos a martes 9 de noviembre de 2021. Son las 0:49, o sea, 00:49 minutos pasada la medianoche del martes 9 de noviembre de 2021. Y hace unas 2 horas, algo así, subí un video sobre Aristóteles. La primera parte, les debo la segunda parte. Les decía que en ese video sobre Aristóteles que subí hace poco, les decía que aquí en este canal hay videos sobre Platón y Aristóteles que se llaman videos para principiantes, ¿no? Esos videos para principiantes están pensados como para cualquiera que quiera introducirse en el mundo de la filosofía, es decir, para el público en general y al nivel, digamos, del último año de bachillerato. O dependiendo del país, del último año de la educación secundaria, es decir, el último año antes de la universidad. Este video de Aristóteles que acabo de colgar ya es para estudiantes universitarios. Como lo va a ser también este video sobre Platón, que no sé, que creo que serán 2. Creo que se me va a hacer muy largo. Además que se me ha ido el día muy rápido. Bueno, entonces vamos a ello. Vamos a ello sin demora y esperemos que no se corte. Bueno, Platón. Bueno, este video es para universitarios, dije, ¿no? Sí. Comenzando la universidad. Bueno, Platón. Vamos a hablar un poco del contexto en el que nace Platón. Platón vive su vida en Atenas y vive desde el 427 al 347 antes de Cristo. Vive en una época de decadencia de Atenas, de decadencia de la democracia ateniense y de la estructura política de las ciudades-estado. Hay una decadencia de todo eso. Esto va a ser importante para la política de Platón, que veremos al final de este video o de los 2 o 3 videos que me tome hacer esto. Platón funda una academia en el año 388 a.C., la famosa Academia de Platón. Esta academia funciona hasta el siglo VI, o sea, desde el siglo IV o III antes de Cristo hasta el VI después de Cristo. Funciona esta academia en Atenas hasta el siglo VI después de Cristo, cuando el emperador Justiniano hace cerrar todas las instituciones paganas, todas aquellas que no son religiosas. O sea que esta academia funciona unos 1000 años, unos 4 siglos más o menos. Bueno, hablando de Platón, Platón y Aristóteles ambos son los grandes informadores sobre el legado de los filósofos presocráticos. A través de sus obras, Platón y Aristóteles nos llevan de la mano hacia la comprensión y el conocimiento de los filósofos presocráticos. A pesar de que conservamos algo de cada presocrático, algún escrito, algún papiro, había mucho más y Platón y Aristóteles tuvieron acceso a eso que había en aquella época, que había mucho más de lo que queda hoy en día, y afortunadamente transmitieron esos conocimientos, ¿no?
Y aunque muchos de los papiros originales, me imagino que la mayoría se perdieron, siguieron viviendo y no se perdieron del todo en las obras de Platón y Aristóteles. Esto es un comentario al margen, ¿no? A ver, ¿cuáles son las influencias filosóficas que recibe Platón o en las que se basa la filosofía de Platón? Pues en primer lugar, Parménides, ¿no? Parménides, que ya hemos dicho que de los presocráticos es el más importante. Parménides, y sobre todo porque Parménides establece la diferencia entre la verdad y las opiniones, entre la verdad y la doxa. Doxa es el nombre en griego para las opiniones. Parménides es el que establece por primera vez la diferencia entre la verdad y las opiniones y la doxa. La verdad no cambia y las opiniones son cambiantes. Y hay distintas opiniones y verdad hay una sola. En este sentido, Parménides influye en la filosofía de Platón. En segundo lugar, Sócrates influye en la filosofía de Platón, no solamente porque Platón es discípulo de Sócrates en la academia, sino por muchísimas cosas más. Sabemos que, creo que lo dije en el video de los sofistas y Sócrates, que Sócrates caminaba por Atenas y le iba preguntando a la gente lo que opinaba de esto o aquello. Era como su búsqueda. De esa forma, Sócrates trataba de buscar la verdad, dialogando con las personas que se encontraban en la calle. Si quieren saber más de esto, están los videos de Sócrates y los sofistas, ¿no? ¿Qué verdades, qué conocimientos, qué definiciones buscaba Sócrates? Sócrates caminaba buscando verdades universales, definiciones universales, lo que Platón pasaría a llamar posteriormente ideas en mayúscula. Tanto Sócrates como Platón buscaban esto mediante el diálogo. Sócrates es súper importante en la filosofía de Platón. Incluso es uno de los personajes de sus diálogos. Platón, si no lo dije antes, no lo dije, escribió en forma de diálogos. Toda su obra está escrita en forma de diálogos. Platón, por cierto, es el primero que crea la oposición entre Parménides y Heráclito. Estos dos filósofos presocráticos se tomaban separadamente, pero Platón decidió relacionarnos creando una oposición entre Parménides y Heráclito. Para Platón, Parménides era el filósofo del ser, de hecho lo es, y el ser es único e inamovible y no cambia. Sin embargo, Heráclito era el filósofo del devenir, del cambio constante, ¿no? Del agua, que no es la misma que corre siempre por el río, siempre es una distinta, ¿no? Entonces, mientras Parménides es el filósofo del ser, inmutable, que no cambia, Heráclito es el filósofo del cambio, del ser, que son muchos, que cambia continuamente. Y para la filosofía en general, lo que cambia continuamente no puede tener la categoría de ser. Entonces, Parménides es el filósofo del ser inmutable y Heráclito es el filósofo del movimiento y del cambio. Pueden verlos. Creo que tengo un video que se llama Parménides y Heráclito. La oposición la crea Platón posteriormente a la muerte de Parménides y Heráclito, ¿no? Ellos creo que no se conocieron, ni siquiera sé si estuvieron vivos al mismo tiempo, ¿no? Esta oposición la crea Platón y se mantiene hasta hoy en día, ¿no? Pero debemos estudiarlo separadamente, ¿no?
La tercera influencia filosófica de Platón la encontramos en el pitagorismo. Los pitagóricos tomaban las matemáticas como el modelo del saber, y Platón también. Los pitagóricos también hablaban de un alma individual inmortal. Para los pitagóricos el alma era inmortal, y para Platón también. El alma se reencarna, es inmortal, y cuando muere el cuerpo se reencarna en otros cuerpos. Platón construye una concepción dualista del hombre, una concepción alma-cuerpo, ¿no? Además, Platón dice que la filosofía es la liberación del mundo del cuerpo, del mundo de la materia, que él en cierta forma desprecia. Para Platón, la filosofía lo libera del mundo sensible, del mundo de la materia, del mundo del cuerpo. La cuarta influencia importante en la filosofía de Platón es la oposición a la sofística. Es decir, la sofística influye en Platón tal como influyó en Sócrates para oponerse a ella. Tanto Sócrates como Platón se oponen absoluta y totalmente a la sofística. Vamos a ver, estas son las influencias de Platón. Repito, Parménides, Sócrates, los pitagóricos y la oposición a la sofística. O sea que la sofística influye en Platón, pero de forma negativa. Platón, ya dije, escribe en forma de diálogos y sus libros son diálogos. Deja escritos 4 tipos de diálogos que posteriormente los hemos clasificado de acuerdo a la edad en que los escribió. Esto es una clasificación a posteriori. Están en primer lugar los diálogos socráticos o de juventud, muy influidos por Sócrates, como el Laques o la Apología de Sócrates. Están en segundo lugar los diálogos de transición, como por ejemplo el Menón. En tercer lugar, los diálogos de madurez, como el Fedón, la República, Fedro. Y los diálogos de vejez o las obras de vejez, como el Timeo, Parménides y muchas otras. La obra de Platón es bastante extensa. Yo recomiendo la lectura de la República si alguien quiere leer a Platón en sí mismo, ¿no? O sea, no a través de comentaristas. Lo primero que recomendaría sería La República de Platón. Es un libro interesantísimo. Luego Platón también dejó doctrinas no escritas, no las quiso escribir. Y estas doctrinas no escritas eran las clases que daba en la academia. Platón no quiso dejar escritas las clases que daba en la academia porque tenía miedo que la palabra o las palabras o el lenguaje le cambiaran el significado a lo que él quería decir en esas clases. Entonces, ¿cómo sabemos que existen estas doctrinas no escritas? Porque Aristóteles fue discípulo de Platón, estuvo en esas clases que Platón jamás puso por escrito, pero Aristóteles sí que las escribió. Las doctrinas no escritas sabemos de su existencia y existen algunas de ellas gracias a Aristóteles. Platón ejerce una importancia y una influencia enorme sobre la filosofía posterior, sobre todo en la época imperial, con el neoplatonismo y la patrística, y en la Edad Media cristiana hasta el siglo XII. A partir del siglo XII al cristianismo le empezaron a molestar muchas cosas de Platón y se aferró a Aristóteles. Entonces, a partir del siglo XII en adelante,
es Aristóteles el que influye en la Edad Media, en la filosofía de la Edad Media, pero hasta el siglo XII lo hace Platón. Para hablar de Platón hay que hablar de la teoría de las ideas. La teoría de las ideas es la teoría del conocimiento de Platón. Para Platón existen dos cosas. Por un lado, las realidades suprasensibles o inteligibles, suprasensibles o inteligibles. Es el primer tipo de realidades que existe para Platón. Y en segundo lugar, las sensaciones y opiniones. Para Platón, las realidades suprasensibles o inteligibles son las respuestas a las preguntas socráticas que se formulan con un ¿qué? ¿Qué es? Y cada idea, que es un concepto platónico, y ya lo explicaremos, es la respuesta a una pregunta que empiece con ¿qué? Por ejemplo, ¿qué es la justicia? La respuesta a esa pregunta sería una idea en mayúsculas para Platón. Hemos dicho que esas primeras realidades a las que se refiere Platón son suprasensibles o inteligibles. Por lo tanto, no se pueden captar por los sentidos, sino solamente mediante la razón. Suprasensibles, por encima de lo sensible. ¿Qué es lo sensible? Pues los 5 sentidos. Esas realidades no tienen nada que ver con los 5 sentidos y se perciben, y la palabra lo dice, inteligibles, se perciben mediante la inteligencia, es decir, mediante la razón. Esas realidades suprasensibles e inteligibles dan como resultado ideas o formas. Platón las llama ideas. Y repito, son las respuestas a las preguntas socráticas ¿qué es? A las que empiezan con ¿qué? Estas realidades suprasensibles o inteligibles producen definiciones esenciales. Y la esencia no depende de los sentidos para Platón. Esas realidades suprasensibles e inteligibles refieren lo común de los miembros de una clase, lo que determina el ser. Por ejemplo, lo común de los miembros de una clase. Por ejemplo, el gato, pues hay gatos negros. Yo tuve un gato que ahora lo tiene otra persona llamado Skinner, era un gato típico de estos atigrados. Existen los gatos blancos, los siameses, ¿no? Pero lo común a todos esos gatos, lo que tienen en común es una realidad suprasensible. No podemos tener un gato, o sea, no existe salvo como idea en la mente el gato, la idea de gato. La idea de gato existe, pero no tiene una representación gráfica. Y lo que sí existe en la realidad son los gatos particulares que no pertenecen a las realidades suprasensibles. He dicho que lo común de los miembros de una clase son las realidades suprasensibles, ¿no? Y lo que determina su ser. Existe la idea de gato, pero un gato en particular que nace y se crece, se desarrolla y luego muere, no es para Platón, no forma parte del ser, porque no es una realidad suprasensible. Para Platón, las ideas existen en el cosmos, están ahí en el cosmos y tienen una presencia objetiva. Todo lo demás es una copia de las ideas. Después está el segundo grupo de realidades, que en realidad no son realidades. El segundo grupo de cosas que existe para Platón. El primer grupo, repito, son las realidades suprasensibles o inteligibles. El segundo grupo de cosas son las sensaciones y opiniones. Pues lo que yo siento o lo que yo opino de determinada cosa.
Las sensaciones y opiniones son múltiples, diversas, contradictorias, variables, inestables, ¿no? Y de algo múltiple, diverso, contradictorio, variable, inestable, no es eso, no puede generar conocimiento. El conocimiento viene de lo inmutable, no de lo variable, ni de las opiniones que un día que alguien opina A y otro opina B. De allí no se puede sacar ningún conocimiento. Incluso hay opiniones contrarias. De ahí no se puede sacar ningún conocimiento. De las sensaciones y opiniones no se sacan conocimientos para Platón. Y ojo, las sensaciones las obtenemos con los 5 sentidos. Por lo tanto, el conocimiento que proviene de los sentidos, y lo llamé conocimiento, para Platón no es conocimiento. Hoy en día, pues sí, desde hace muchos siglos se considera conocimiento también, pero para Platón no lo era. Para Aristóteles, que vino posteriormente y después de Platón, sí, pero para Platón el único conocimiento es el inteligible. No tiene nada que ver con el mundo sensible. Bueno, siguiendo con el tema de las percepciones y opiniones, pues ante un mismo gato, por ejemplo, podemos tener distintas percepciones. Yo puedo decir, ay, qué bello este gato, es marroncito, y alguien me puede decir, no es marrón, es gris oscuro. Yo digo, hombre, que yo lo veo marrón. No, yo lo veo más bien hacia un gris oscuro. Yo puedo decir, pero qué sociable es el gato. Y otra persona puede decir, pero es que me acaba de arañar. Yo pienso que eso no es sociable para nada, ¿no? Entonces, de allí no se puede obtener ningún conocimiento para Platón, porque todos percibimos las cosas de manera distinta. Yo percibo la temperatura que hace hoy de una manera distinta a los demás. Puede que otra persona la perciba más fría o menos fría. Bueno, entonces, las ideas son únicas y por lo tanto forman arquetipos. Por ejemplo, la idea del gato nos proporciona un arquetipo del gato. Las ideas son únicas y esto hay que tenerlo muy en cuenta para cuando hablemos de Platón. Además, como se perciben a través de lo inteligible, son inmutables, es decir, que no cambian, y eternas, viven para siempre, inmortales. Y además contienen verdad, porque de ellas se obtiene el conocimiento. Son idénticas, son necesarias y representan el ser, las ideas. Los fenómenos, ¿qué es un fenómeno? Todo. Un gato en particular, el gato de mi vecina es un fenómeno. Una cascada de agua es un fenómeno. No solamente aquello que conlleva acción es un fenómeno como se suele pensar hoy en día, ¿no? Un fenómeno es todo aquello que no es una idea. Y los fenómenos son múltiples. En el caso del gato, pues hay muchísimos gatos, todos distintos, ¿no? Para seguir con el ejemplo del gato, ¿no? Los fenómenos se perciben a través, o se ven a través de lo sensible, ¿no? De los 5 sentidos. Por lo tanto, los fenómenos son variables y son perecederos. Porque lo que yo siento, por ejemplo, respecto a una persona, yo puedo quererla mucho y yo puedo querer mucho a una persona y dentro de un año no la quiero. Es decir, que ese mundo de los fenómenos y de lo sensible es variable, es variable. Varía con el tiempo y con muchas otras cosas. Y es perecedero, lo sensible muere. Lo sensible no es eterno. Las ideas sí. Y las opiniones que están incluidas en el mundo de los fenómenos, pues pueden ser diferentes, contingentes, a veces son y a veces no son. Participan del ser y del no ser, es algo turbio, ¿no? Entonces, para Platón, las ideas, ahí está el conocimiento. Los fenómenos
que se perciben a través de los sentidos, o sea, todo lo que tiene que ver con el mundo sensible, él lo ve como medio turbio, ¿no? No es nada de fiar. De ahí no se obtienen conocimientos. Las ideas, dice Platón, son necesarias para construir una ciencia. Y él desarrolla la teoría de las ideas para salvaguardar la ciencia. Platón desarrolla los planteamientos de Parménides, que ya dijimos que fue una de las 4 influencias de Platón, de las 4 principales, ¿no? Desarrolla los planteamientos de Parménides, pero ojo, para Parménides el ser es único y unitario. Y Platón concibe multiplicidad de seres. ¿Por qué? Porque para Parménides hay un solo ser, es único e inmutable. Para Platón hay multiplicidad de seres porque hay multiplicidad de ideas, hay un montón de ideas. Entonces sigue a Parménides, pero con la diferencia de que para Parménides hay un solo ser y para Platón hay multiplicidad de seres o ideas. No son exactamente sinónimos, pero digamos que a estas alturas del estudio de Platón todavía y del estudio de la filosofía todavía podríamos usarlos como sinónimos, aunque no lo son. Ahora, Platón decía que las ideas se reunían entre sí por unión o por división y producían otras ideas. Lo mejor de esto es hacer un ejemplo. La idea animal, existe la idea animal, es una idea en mayúsculas. Existe la idea vegetal. Si yo la sumo, obtengo la idea ser vivo, porque los seres vivos pueden ser animales o pueden ser vegetales. Entonces, en este caso, mediante la unión de 2 ideas, consigo una tercera idea. En este ejemplo, una de las ideas es animal, la otra idea es vegetal, y la tercera idea que surge por la suma de estas 2 es ser vivo. Este es un pequeño ejemplo, ¿no? De allí surge una cosa, esto es solo anecdótico, de allí surge una cosa que pasó a llamarse el árbol de Porfirio, que fue un filósofo del siglo I después de Cristo, si no me equivoco, y que transmite la lógica aristotélica a la Edad Media. Y toma esto no de Aristóteles, sino de Platón y lo transmite, ¿no? A la Edad Media, que es la posterior a la Edad Antigua, que es en la que estamos en este momento, en este video de filosofía. Para Platón hay una idea superior a todas las demás y que está en la cúspide, porque para Platón las ideas tienen jerarquía. Las ideas son jerarquizables, jerarquizadas y tienen jerarquía. Y hay una idea en la cúspide de la pirámide. ¿Cuál es esa idea para Platón? La idea del bien. El bien. La idea superior, la idea que está en la cúspide para Platón. Él dice que el bien es el principio de excelencia y de definición de cada realidad. La idea de justicia, todas las ideas, la idea del bien está en la cúspide para Platón. Todas las ideas para Platón representan su parte más brillante, su parte más excelente. O sea, la idea de la justicia, para Platón, la idea de la justicia es la justicia perfecta. La justicia perfecta. Y él dice que la realidad nunca va a ser ni siquiera... Las realidades son apenas reflejos pálidos de las ideas. Las ideas tienen el 100% de perfección. Pero cuando se ponen en práctica en el mundo real, pues no son sino un reflejo pálido de las ideas, las realidades. Por ejemplo, la idea de justicia en el mundo ideal de las ideas es perfecta, pero la justicia en los distintos estados, en los distintos países del mundo, pues de perfecta no tiene nada. Es un reflejo muy pálido y lejano
de aquella idea excelente de justicia que pertenece al plano inteligible, ¿no? Y así con todas las ideas, con la idea de belleza, ¿no? La idea de belleza nunca, nunca será en la realidad, tendrá en la realidad la perfección que tiene en el mundo inteligible, ¿no? Y así con todas las ideas. Lo que define una realidad es su grado excelente. De lo que define una realidad, una idea, es su grado excelente y no su grado mediocre ni ningún grado intermedio. La idea siempre está definida por su grado excelente. Se toma mucho en la historia de la filosofía. En filosofía el ejemplo del triángulo. En la vida real no hay ningún triángulo perfecto, pero en el mundo de las ideas el triángulo es perfecto y el triángulo perfecto solo está allí. Ahora, algo sí sabemos hoy en día. No hay triángulos perfectos en el mundo sensible, por supuesto que no. Ahora que hay una idea de triángulo perfecto también lo sabemos, porque mediante la intuición lo hemos imaginado. Y a través de ese triángulo perfecto, pues han salido muchas cosas, como el teorema de Pitágoras, el cálculo de áreas. No lo podemos ver, el triángulo perfecto no lo podemos dibujar, no lo podemos construir, pero existe. Y en este sentido eso es una prueba de que esa idea de excelencia 100% de Platón en algunas cosas sí existe. ¿Por qué sabemos que existe el triángulo perfecto? Por intuición pura. Ahí no media ningún sentido. La intuición pura nos los dice. Y si no lo ven, están mal. Esto es comentario mío, ¿no? Bueno, repito, lo que define una realidad es su grado excelente y no su grado mediocre ni ningún grado intermedio. Vamos ahora a hablar de la reminiscencia en Platón o la anámesis. Para Platón las almas son eternas y ya conocen las ideas porque están en el cosmos. Las almas están en el cosmos y todas ellas conocen las ideas porque las ideas están allí desde siempre. Pero cuando un alma ingresa en un cuerpo, olvida ese conocimiento. Y ese conocimiento comienza a surgir de nuevo a través del recuerdo. Cuando un ser humano empieza a recordar es porque su alma está recordando lo que ya sabía antes de estar en ese cuerpo. Entonces el recuerdo le produce al ser humano algunos conocimientos, pero se los está produciendo el alma que está recordando todos los conocimientos que tenía en el mundo cuando estaba fuera del cuerpo. Las ideas están preestablecidas, están allí desde siempre, están en el cosmos y las almas también andan por allí y conocen las ideas. Cuando ingresan a un cuerpo, las olvidan, pero a medida que la persona dueña de ese cuerpo o el animal dueño de ese cuerpo las va necesitando, las almas comienzan a recordar lo que ya sabían, pero habían olvidado. En el Menón, ese libro de Platón llamado Menón, se relata el experimento del esclavo. Y creo que ese experimento lo hace Sócrates. Creo, no me acuerdo. En el Menón. Entonces, una persona instruida le da ciertas herramientas intelectuales a un esclavo que no sabe nada de nada, que es un ignorante. Le explica, le da ciertas herramientas intelectuales y le pide resolver un problema matemático. Es decir, un problema que tiene que ver con el conocimiento sensible. Y el esclavo lo resuelve. Entonces, en el Menón, Platón concluye que el conocimiento científico no se deriva de la experiencia sensible, porque Sócrates en el experimento no está usando los sentidos, está comunicándole cosas al esclavo
que tienen que ver con la razón, ¿no? Entonces, nuevamente, Platón concluye que el conocimiento científico es puramente racional. Como ya dije, las almas estaban en el cosmos y conocían las ideas, para que no se les olvide. Al ser incorporadas al cuerpo, olvidan las ideas y las vuelven a tener el conocimiento al recordar. Y el recuerdo se produce cuando el alma está dentro de un cuerpo. El conocimiento de las ideas para Platón es innato, es innato. De hecho, el esclavo resuelve un problema matemático porque también es un ser humano y el conocimiento de las ideas es innato. Bueno, ahora hablemos del mito de la caverna, que sin poder dibujar es un fastidio explicarlo, ¿no? Pero vamos a explicarlo. Imagínense un recinto. Esta es la pared del fondo de la caverna. La caverna tiene un techo. Esta es la pared del fondo de la caverna. La caverna tiene un techo. Y aquí hay otra pared, pero más bajita. Entonces, entre el techo y esta pared hay un hueco, ¿no? Ahora, esta pared, esta es más bajita. Y el techo llega hasta aquí, ¿no? Este es el techo. Esta pared es más bajita, pero aquí están amarradas unas personas con cadenas. Estas personas no pueden ver hacia afuera, ni pueden girarse, están totalmente inmovilizadas y solo ven lo que ocurre, lo que se muestra en esta pared. ¿Ok? Están amarrados con cadenas, solo ven lo que se muestra en esta pared. Aquí afuera hay una antorcha con fuego. Y por este lado, en la pared, en el muro más bajito, están caminando unas personas, pero no se les ve la cabeza, ni siquiera. Este muro bajito impide que se le vea la cabeza a esas personas. Pero esas personas que están caminando por acá, por el lado de afuera de la caverna, llevan sobre la cabeza figuras. Por ejemplo, la figura de un soldado, la figura de un gato, la figura de un caballo, lo que sea. Entonces, como aquí hay una antorcha, los esclavos o las personas que están aquí amarradas ven reflejado mediante la antorcha lo que llevan sobre la cabeza estas personas, lo ven reflejado aquí. ¿Y qué ven estas personas que están amarradas aquí? Ven un soldado, un gato, un caballo. Y piensan que es meramente un soldado, un gato y un caballo. No se dan cuenta que es el sombrero que llevan puesto estas personas, ¿no? Ahora, en un momento dado, uno de ellos, de los que está amarrado con cadenas, se suelta. Se suelta y sale de la caverna. Al salir de la caverna, ve a las personas que llevan encima los sombreros del soldado, el gato y el caballo. Y ve que son personas con un sombrero. Y además ve el sol, el verdadero sol. O sea, ve la antorcha, pero ve el verdadero sol. El sol, el principal, ¿no? Al salir de la caverna, ¿qué es lo que consigue esta persona? Ver la realidad. Es decir, conocer la verdad. La verdad no es que hay un soldado, un gato y un caballo. La verdad es que hay personas que llevan sobre la cabeza un sombrero que tiene un soldado o un gato o un caballo. La única verdad no es la antorcha esa. La antorcha esa es solo un pálido reflejo de lo que realmente ilumina, que es el sol. Es decir, el que se libera de las cadenas conoce la verdad, accede al conocimiento. Ahora, lo terrible es que esta persona vuelve a entrar y le dice a los que están amarrados lo que ha visto y les cuenta la verdad. Les cuenta lo que ha visto y que están equivocados, que no hay gato, ni caballo, ni soldado, que son personas. Y los que están amarrados no le creen. Y no solamente no le creen, sino lo llaman loco,
le gritan, lo desestiman, ¿no? Este mito de la caverna está en el libro séptimo de la República, y aconsejo leer la República, ¿no? El sol fuera de la caverna representa la idea del bien. Además, el sol ilumina para que tú sepas la verdad. El sol es lo que ilumina. El sol, que es el bien, te ilumina para que accedas a la verdad y no a la mentira de lo que llevan en los sombreros, ¿no? Hay un profundo significado político en el mito de la caverna, y por algo lo incluyó Platón en la República, que es su principal libro político, aunque tiene 2 libros políticos más. Ahora, este hombre que sale y ve la verdad, entra, y los que están amarrados no le creen. Es más, si pudieran lo matarían. ¿Y esto qué quiere decirnos Platón con esto? Bueno, algo que sucede, y que sucedía en esa época, antes de Cristo, y que ha seguido sucediendo, que se sucede en el siglo XXI y que sucederá mientras la humanidad exista. No habrá educación posible que erradique esa cosa llamada ignorancia. No habrá educación posible que erradique ese no querer saber la verdad. No habrá educación posible que erradique no solo la ignorancia, sino la maldad de esta gente que no quiere oír la verdad y que incluso la tacha de mentira y lo tachan de criminal, de mentiroso, ¿no? Y si pudieran lo mataban, ¿no? Pues esto de querer matar al que lleva la verdad, o querer desaparecer de la faz de la tierra al que lleva la verdad o al que dice la verdad, esto no ha cambiado desde la antigua Grecia, no ha cambiado desde que el hombre existe y no cambiará. Somos pocos los que toleramos saber la verdad, por más dolorosa o por más que no nos guste, somos muy pocos, y predicar la verdad te lleva a que te odien las masas. Las masas ignorantes, que siempre las habrá, porque ser ignorante no quiere decir no saber leer y escribir. Ser ignorante no quiere decir no haber pasado por la universidad. Hay ignorantes de todo tipo. Hay ignorantes con doctorado, hay ignorantes analfabetos, ¿no? Y hay personas capaces de ver la verdad y de acceder al conocimiento con doctorado, sin doctorado, analfabetas o alfabetas, con o sin instrucción, hayan ido o no hayan ido a algún colegio o a alguna universidad. La ignorancia no quiere decir no saber leer y escribir, no quiere decir no conocer la historia, la filosofía, las matemáticas. La ignorancia es algo mucho peor porque ataca a cualquiera, y lo terrible es cuando el ignorante es poseedor, por ejemplo, de un título de doctorado. O porque ¿qué significa ser ignorante en estos términos que yo creo que Platón quiso, o estoy segura que Platón quiso señalarnos? Ser ignorante significa no tener la capacidad de discernir entre la verdad y la mentira, y entre lo bueno y lo malo. El ignorante es prácticamente un criminal, y la mayoría de la humanidad está compuesta de ignorantes. Entonces se le hace muy fácil a los políticos se le hace muy fácil imponer la mentira, imponer la falsedad, porque de ignorantes está lleno el mundo, y repito, con doctorados. La inteligencia no depende del grado de instrucción, como lo piensan los venezolanos. Ahora estoy pensando en un escritor sucho venezolano que vive en Pittsburgh. La inteligencia no depende del grado de instrucción.
La videncia, como diría Rimbaud, que era poeta y no filósofo muchos siglos después, la evidencia es una característica elitesca que algunas personas tenemos y la pagamos muy cara porque las masas ignorantes con sus doctorados o sin ellos, alfabetas o analfabetas, no quieren saber la verdad o no son capaces de discernir entre la verdad y la falsedad, o yo casi que diría que son muy aptos para creer las mentiras y totalmente ineptos para creer la verdad. Y esto hace que como son los ignorantes la mayoría y vota todo el mundo hoy en día en Occidente, sufragio es universal, pues la mayoría, es decir, los ignorantes, eligen a los gobernantes, que muy posiblemente, y estoy casi segura, son todos ignorantes. Evidentemente, Platón dejó un mensaje político con el mito de la caverna. Este mito de la caverna está recreado en la película Matrix. Vuelvan a ver Matrix. Ahí está el mito de la caverna recreado de una manera muy creativa, por decirlo así, o muy particular, porque creativo tiene que ver con crear y estos términos hay que manejarlos con mucha seriedad en filosofía. Vean Matrix, vean Matrix. De nuevo, bueno, los grados de conocimiento. Platón, nuevamente. Tenemos la opinión y tenemos la ciencia. Opinión, ciencia. La opinión proviene del conocimiento sensible que obtenemos a través de los sentidos. Dije conocimiento, que para Platón no es conocimiento. Y la ciencia viene del conocimiento inteligible y solo de ella surgen las ideas. Ideas con I mayúscula, que es el planteamiento fundamental de la teoría del conocimiento de Platón. En la opinión, repito, hay el conocimiento sensible y hay dos tipos de conocimiento, la conjetura y la creencia. La conjetura es inferior a la creencia. En la ciencia está el conocimiento inteligible que da origen a las ideas y hay dos tipos también de conocimiento, el conocimiento discursivo y el conocimiento intuitivo. Y el conocimiento discursivo es inferior al conocimiento intuitivo. Si unimos, si pensamos en opinión y ciencia al mismo tiempo y lo colocamos en una línea, tenemos cuatro cosas. De menor a mayor grado de verosimilitud, de importancia, o de verdad, o de conocimiento. La conjetura, la creencia, el conocimiento discursivo y el conocimiento intuitivo. Repito, lo más alejado de la verdad y del conocimiento, la conjetura, lo que le sigue, la creencia, en el ámbito del conocimiento sensible y luego pasando al conocimiento inteligible, el conocimiento discursivo y luego el conocimiento intuitivo, que es lo máximo. Un ejemplo de una conjetura en el mundo sensible, la pintura de un gato, que la gente puede confundir con un gato, pero no es un gato, es la pintura de un gato. Un ejemplo de creencia, un gato en particular, mi gato, que ya no lo tengo yo, pero alguien lo tiene, Skinner, mi gato. Mi gato entra en la categoría de creencia porque estamos en el conocimiento sensible, el de los sentidos. Pasando a la ciencia, el conocimiento inteligible, el de las ideas, ¿qué sería el conocimiento discursivo? Bueno, el conocimiento discursivo, de discurso, se apoya en realidades sensibles o en palabras. No lo produce una realidad sensible, pero se apoya en realidades sensibles o en palabras. Y las palabras pueden inducir a ambigüedades, ¿no? Estos conocimientos discursivos, ¿cuáles son? Las matemáticas, la aritmética, la geometría, muchos más. Y el conocimiento intuitivo, el más elevado, ¿cuál es? El que proviene de la dialéctica. La captura de ideas de forma inmediata. Es decir, la intuición pura. Un conocimiento intuitivo es algo que tú sabes así.
no tienes que pensar, no te lo tienen que explicar, no hacen falta palabras ni cálculos, nada. Un conocimiento intuitivo lo consigues así. Dices, ya sé. No hay un razonamiento, no hay una explicación con palabras. Es lo que Platón llama la idea y la captamos de forma inmediata. ¿Qué quiere decir inmediata? No quiere decir rápido. Inmediata quiere decir sin que medie nada. O sea, no es necesaria la mediación de las palabras para llegar a un conocimiento intuitivo. No es necesario nada, ni la mediación de las palabras, ni la explicación, ni un gráfico, ni un cálculo, sin que nada medie. Por eso se llama conocimiento inmediato. Y es el conocimiento intuitivo. Lo captamos de forma inmediata mediante la dialéctica. Esto posteriormente Kant, en la Edad Moderna, a este tipo de conocimiento lo llamará, dirá que se obtiene por intuición eidética. Es muy interesante lo que hace Kant con el conocimiento intuitivo, es un tema apasionante, ¿no? Entonces, repito, partimos de la opinión, conjetura y creencia, saltamos a la ciencia, que es de donde están las ideas, conocimiento discursivo y conocimiento intuitivo. ¿La conjetura puede llegar a ser de alguna forma un conocimiento? No, rotundamente no. La pintura del gato, recuerden el ejemplo. Pero una creencia podría haber verdad en alguna creencia. Pero para eso se necesita una explicación válida, dice Platón. Platón dice que si hay una explicación válida para una creencia, esta podría convertirse en conocimiento discursivo, es decir, podría dar lugar a una idea. Esto sería interesante ponerlo en una línea de menos a más: conjetura, creencia, conocimiento discursivo, conocimiento intuitivo. Interesante lo que hace Kant con el conocimiento intuitivo. El conocimiento científico se cumple siempre y podemos explicar por qué, pero es discursivo. Seguimos y necesito líquido. No voy a poder seguir hablando sin líquido. Vamos a ver si lo termino. Va a ser muy largo. No importa, seguimos. Hablemos de la dialéctica, el tema por excelencia de Platón, ya que todos sus libros están escritos en forma de diálogo. La dialéctica para Platón la usa para dos cosas. Es un método para conocer las ideas, el conocimiento intuitivo, lo acabo de decir antes, y es el conocimiento de las ideas en sí mismo. O sea, es un método para conocer las ideas y al mismo tiempo es el conocimiento de las ideas por sí mismo, la dialéctica. La dialéctica, que implica discusión, diálogos. En la sofística había dos cosas. Había la erística y la retórica. La erística abusa del procedimiento dialéctico hasta convertirlo en una vana disputa. O sea, la erística dialoga y dialoga hasta que todo el mundo empieza a pelearse, a caerse a golpes. Esto es una de las razones por las cuales Platón y Aristóteles, los dos, rechazan a la sofística. Ambas hacen uso de la retórica, ¿no? Pero en la sofística la retórica da vueltas sobre lo mismo y no terminan diciendo nada. Es hablar y hablar sin decir nada. Entonces la sofística tenía el problema de la erística, que había diálogos, dialogaban y terminaban peleándose, diciéndose de todo, pero de ahí no surgía ningún conocimiento. Y la retórica en los sofistas era darle vueltas a lo mismo, hablar, lo que los venezolanos llamamos hablar paja y no decir nada. En cambio, para Platón no hay erística, sino dialéctica. Él llama a la dialéctica de los sofistas erística. Y se llama así desde ese momento,
porque no es una dialéctica, porque la dialéctica sí nos lleva a obtener un conocimiento. La erística es, digamos, la degeneración de la dialéctica, terminar peleándose. Y la retórica, en el caso de Platón, sí nos debe llevar a dar conocimientos, a enseñar conocimientos y no dar vueltas y vueltas sobre el mismo tema, ¿no? Sin decir nada. Entonces, el auténtico saber frente a las opiniones, que no son auténtico saber, el auténtico saber se basa en conocer las ideas, que son lo que es necesariamente y siempre, y en dar razón de lo que se sabe, explicar el porqué. El auténtico saber consiste en dos cosas: conocer las ideas, es decir, lo que es necesariamente y por siempre, y dar razón de lo que se sabe, explicar por qué esas son las ideas. Salvo, por supuesto, que en el conocimiento innato, en el intuitivo, ese se da así y no hay nada que explicar. En los sofísticos la discusión no necesariamente lleva, si los sofísticos no se pelean, la discusión puede que no lleve necesariamente a una sola conclusión. Si no se pelean, lo más que logran es que sacan varias conclusiones distintas y contradictorias, ¿no? Esto para seguir echándole mierda a los sofistas, que se la merecen, ¿no? Los políticos, bueno, los políticos en las últimas 4 o 5 décadas, sofismo puro. La crisis de esta teoría, de la teoría de las ideas. Platón, en algún momento de su vida, en un momento avanzado de su vida, le plantea problemas a su propia teoría de las ideas, se la cuestiona. Platón dice: ¿y cuál es la extensión del mundo de las ideas? ¿Se puede aplicar a todas las realidades? Porque si no se puede aplicar a todas las realidades, no me sirve como teoría del conocimiento. Esto se lo pregunta Platón ya cuando era mayor. Si la extensión del mundo de las ideas cubría todas las realidades. ¿Qué otra cosa se pregunta Platón? Relación entre las ideas y las realidades sensibles. Entonces Platón dice: la idea es una, pero el mundo sensible es múltiple. ¿Cómo se conectan? Se conectan mediante otra idea. Y esa otra idea, ¿cómo se conecta con el mundo sensible? Y entonces se va complicando Platón. Se va complicando porque no logra una explicación de cómo conectar la idea, que es única, con la multiplicidad del mundo sensible. Es decir, no logra conectar todos esos gatitos distintos con la idea de gato. Y después se pregunta cómo se logra el conocimiento de las ideas. Entonces, en sus últimos diálogos, Platón se cuestiona su propia teoría de las ideas, al punto de estar casi determinado a abandonarla. Afortunadamente no la abandona y digamos que Aristóteles la usa como base y la corrige, ¿no? Y este árbol del conocimiento que quiere hacer Platón también lo retoma Descartes a principios de la Edad Moderna, ¿no? Siglo XVI, creo. Bueno, la cosmología de Platón. La génesis del mundo sensible, ¿de dónde sale el mundo? En el diálogo llamado Timeo, en el libro llamado Timeo, que es un diálogo como todo lo de Platón, hay un relato mítico de la gestación del mundo. En el Timeo, Platón explica cómo se origina el mundo. Dice que hay un demiurgo, que es un dios ordenador, que gesta el mundo, que crea el mundo, pero más que crearlo, lo ordena. O sea, llega este demiurgo y encuentra un montón de cosas desordenadas, las ordena y da a lugar la génesis del mundo, la gestación del mundo. Esto lo dice Platón en el libro Timeo, en el diálogo Timeo. Él explica cómo
se gesta el mundo y dice que en el mundo hay un montón de cosas desordenadas. Pero hay un demiurgo, que es una especie de dios ordenador, que, valga la redundancia, las ordena y da lugar al mundo. O sea, gesta el mundo, forma el mundo. Las ideas, que son formas, dice Platón, ¿no?, se proyectan para ordenar el mundo. Para ordenar la materia sensible, que está absolutamente indeterminada, ¿no? Platón no ahorra calificativos para despreciar toda la materia sensible, los sentidos, no se los ahorra, ¿no? Platón dice que no se crea el mundo desde la nada, sino que hay un montón de cosas desordenadas y se ordenan, pero que no se crea desde la nada. Esto es una opinión particular, pero Platón era tan ambicioso en su obra filosófica que, según mi muy modesta opinión, tuvo la osadía o tuvo la ambición de querer explicar también de dónde había salido el mundo, ¿no? Obviamente esta explicación es muy fantasiosa, no sabemos de dónde salió el mundo, pero bueno. Platón no quería dejar ningún espacio de la filosofía sin abordar, ¿no? Era un tanto ambicioso, ¿no? La temporalidad en Platón. Platón dice que las realidades sensibles se caracterizan por su temporalidad. O sea, las ideas son atemporales. Una idea es la misma en el siglo V que en el siglo XXI. La idea de gato, por ejemplo, es atemporal. En cambio, las realidades sensibles, un gato en particular, están caracterizadas por su temporalidad. Un gato nace, vive y luego muere. Todo aquello que está sometido al tiempo y que cambia y muere debido al paso del tiempo pertenece a las realidades sensibles. Y él dice, y es categórico, que la esencia de las realidades sensibles, es decir, de aquello que está sometido a los efectos del tiempo, es la nada, el no ser. Con lo cual está diciendo que los gatos particulares no son nunca, ni siquiera cuando están vivos. Que yo no soy, nunca he sido ni seré, porque voy a morir, estoy sometida al tiempo, por lo tanto pertenezco al ámbito del no ser. Por supuesto, yo refuto a Platón en este punto y lo refuta Aristóteles y lo refuta todo el mundo, ¿no? ¿De dónde le sale a Platón este odio por la realidad sensible, que realmente es lo único que conocemos y tenemos, aunque se acabe con el tiempo? No lo sé. Puede tener que ver con algún aspecto de su biografía personal, pero en aquella época es que no había grandes biografías, ¿no? El ser humano para Platón es dual. Por una parte, tiene un alma que es inmortal, ya lo dije, y que le permite el ascenso hacia lo eterno, hacia las ideas. Por eso tenemos, por ejemplo, ideas de algunas cosas, del bien, del gato, etc., porque tenemos un alma inmortal. Y esa alma inmortal nos libera de lo material, pero por otra parte tenemos un cuerpo, cosa que a Platón no le gustaba, que es una condición temporal. Afortunadamente, dice Platón, ¿no? No dura todo el tiempo. Otros pensamos distinto, ¿no? El cuerpo tiene una condición temporal, tiene limitaciones, tiene necesidades e imperfecciones. Platón odiaba las limitaciones del cuerpo, no poder pegar un brinco y llegar a 7.000 metros de altura, tener que ir al baño, hacer las necesidades, ¿no? No ser físicamente perfecto, todo eso Platón lo detestaba. Nuevamente, esto puede ser debido a su propia vida privada o qué sé yo. Antropología y política en Platón. Constitución del ser humano. El ser humano es una realidad escindida.
Es una realidad escindida porque tiene cuerpo y alma. Es una realidad quebrada, rota. Como se define hoy en día el término escindido en el psicoanálisis, ¿no? Algo que está escindido es algo que está separado, roto, que debería estar junto, pero está roto, es algo que molesta, que hace daño, ¿no? Para Platón, el ser humano es una realidad escindida, porque tiene cuerpo y alma, dos partes, ¿no? Él hace una separación radical de cuerpo y alma. Dice que el alma es la sede de la inteligencia, del mundo de las ideas, y el cuerpo es la cárcel y sepulcro del alma. Eso está en mis videos de Platón para principiantes en este mismo canal. Para Platón, el alma tiene tres partes. La parte racional o intelectiva, la parte volitiva o irascible y la parte apetitiva o concupiscible. La parte racional o intelectiva la sitúa Platón, tres partes del alma, dice Platón que hay. La parte racional o intelectiva la sitúa Platón en la cabeza. Aquí está. Allí, en esa parte racional e intelectiva, está el conocimiento de las ideas y se practica el bien, que ya dijimos que para Platón es la idea suprema. En la jerarquía que él hace de las ideas, la que está en el tope de la pirámide es la idea del bien. La parte volitiva o irascible está en el pecho y se caracteriza por la voluntad, la valentía, la fortaleza. Y debe obedecer a la parte racional siempre sin oponer resistencia. Y después viene la pobre parte apetitiva o concupiscible, que para Platón está radicada en el abdomen o en el bajo vientre. Y allí se sitúan las pasiones y los deseos de placeres sensibles. Es la parte del alma más unida al cuerpo, dice Platón, y tiene que obedecer también a la parte racional y a veces es difícil que quiera obedecer. Por cierto, esta palabra concupiscible la usaba mucho un político venezolano, un adeco, que yo creo que era Piñerúa, que decía todo el tiempo concupiscible. No lo recuerdo, ¿no? Bueno, estas son las partes del alma para Platón y en base a esas partes del alma se construye la política de Platón. Es un caso único, porque parte del hombre para construir, parte del organismo humano para de allí construir una estructura política. Es la única estructura política que se ha construido, teóricamente, partiendo del cuerpo humano. El Estado. Bueno, ¿cuál es el ideal de república para Platón? Bueno, Platón primero debemos decir que tiene un origen aristocrático. Y está muy próximo a los demócratas conservadores. Es un filo espartano. Y vuelvo a repetir, era un aristócrata. Él vive la decadencia de Atenas, le tocó ese tiempo histórico. Él vive la guerra del Peloponeso, donde por supuesto es partidario de Esparta, como aristócrata que era, ¿no? Y después de la guerra del Peloponeso viene el gobierno que se llamó el gobierno de las 30 tiranías. Y Platón se decepciona terriblemente. O sea, gana la guerra Esparta y viene ese gobierno de las 30 tiranías. La decepción de Platón no podía ser mayor, ¿no? Después del gobierno de las 30 tiranías, se establece una democracia censitaria. ¿Qué es censitario? Bueno, eso lo explico en alguno de mis videos del canal de historia. Después del gobierno de las 30 tiranías, se instala una democracia censitaria y Platón recobra un poquito el optimismo, pero es esa democracia censitaria la que conduce o la que condena a muerte a Sócrates. Otra vez se decepciona Platón.
Platón vive experiencias políticas total y absolutamente decepcionantes. Y se hace, él como persona, se hace de una imagen peyorativa de la democracia radical. Y dice que no le gusta la democracia, después de todo lo que ve, ¿no? Dice que la situación política es incurable. Pero se le ocurre una solución. Y dice que la solución sería el gobierno en manos de los filósofos. Y ese experimento de un gobierno en manos de los filósofos se hace en Sicilia, en Siracusa. Y ese gobierno en manos de los filósofos, que ese experimento sí se hizo. Hubo un gobierno de los filósofos en Siracusa, Sicilia, y fue un total fracaso. Y entonces Platón dice adiós a la política. Y una cosa que se me olvidó decirles al principio, Platón, su primera vocación fue dedicarse a la política, pero como la vio tan terrible, tan decepcionante, se dedicó a la filosofía. Ahora, luego que fracasa su experimento en Siracusa del gobierno de los filósofos, Platón dice adiós a la política. A lo que hay que dedicarse es a la filosofía, al conocimiento. Eso es lo superior, lo grandioso. La política, no. Platón tiene 3 libros dedicados a la política. Uno es La República, que recomiendo la lectura, pero súper recomendada. Si ustedes de verdad quieren saber algo de filosofía, y si se quieren leer un solo libro de Platón, La República. Pero además de La República tiene otros 2 libros políticos. Uno se llama Político y otro se llama Leyes. 3 cosas. En primer lugar, Platón tiene una concepción utópica de lo político. Él se imagina una ciudad-estado ideal, ¿no? Posteriormente vendrá Aristóteles y le dirá, no, mi amor, eso no existe. La utopía no existe en política, ni las ciudades-estado ideales. Pero Platón tiene una concepción utópica de lo político. Y él ve en su mente una ciudad-estado ideal que podría llegar a ser real. En segundo lugar, él piensa que el gobierno debe estar en manos de una minoría de sabios. En aquella época los filósofos, ¿no? Eso siempre lo he pensado yo desde que nací. Y en mi casa no se hablaba de política. Es más, en mi casa no se hablaba de nada, pero yo pensaba siempre que el gobierno tenía que estar en manos de la gente más inteligente. No necesariamente de los sabios, porque pueden venir personas con 2 doctorados y un postdoctorado y decir, debo gobernar yo que soy sabio. El postdoctorado no te garantiza que seas sabio. La inteligencia. Lo importante para mí es la inteligencia y no la sabiduría. Y hay una gran diferencia entre ambas. Hay gente muy inteligente que no sabe nada. Pero yo la pondría a gobernar al inteligente antes que al sabio, yo. Pero Platón cree en el gobierno de la minoría de sabios, que para él son los filósofos, ¿no? Por cierto que hay una serie de televisión, antes hablé de Matrix, ahora voy a hablar y en el video de Aristóteles creo que hablé de la teoría del Big Bang, ahora voy a hablar de Elementary, donde está Holmes y Watson. Elementary, esa serie de televisión que es tan buena, ¿no? Hay un episodio de Elementary donde van a hablar con un sabio que está en la biblioteca. Van Holmes y Watson. Y entonces el sabio dice, yo me guío por Platón, porque le dicen, usted hizo tal cosa mal. Yo me guío por Platón. Y entonces Elementary dice, y nosotros por George Washington o algo así. No era Washington, pero bueno, el otro. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Holmes en ese punto. No por Platón, pero quizás Platón no sería el filósofo que yo escogiese, ¿no? Sino otro, pero definitivamente no un padre fundador de los Estados Unidos. Bueno, entonces,
Primero, Platón tiene una concepción utópica de la política y de la ciudad-estado. Piensa que el gobierno, número 2, tiene que estar en manos de los filósofos, es decir, de los sabios. Y número 3, dice que la ciudad ideal debe estar organizada jerárquicamente. Platón concibe 3 clases sociales en la ciudad. En la cima, los gobernantes. En los gobernantes, la parte del alma que domina a las otras dos es la parte racional. Por lo tanto, tienen los gobernantes, como en su alma domina la parte racional, tienen la virtud de la sabiduría y la virtud de la prudencia. La sabiduría se considera es para Platón un saber teórico y la prudencia un saber práctico. Entonces, la clase social tope, los gobernantes, porque ahí radica la forma, allí el alma racional domina por completo a las otras dos. Y ellos tienen como virtudes la sabiduría y la prudencia, un saber teórico, y un saber práctico. La sabiduría es un saber teórico para Platón, obviamente, porque las ideas no existen en el mundo sensible. Esto es todo teórico, ¿no? La segunda clase social son los guardianes, y son aquellas personas en las cuales domina la parte irascible del alma, y tienen como virtud la valentía. Y la tercera clase social, la más baja, son los productores, que incluye a los artesanos y los comerciantes, en los cuales domina la parte concupiscible del alma, ¿no? Y tienen como virtud la moderación. Ahora, la virtud de la justicia, ¿dónde está? La virtud de la justicia se da cuando esas 3 clases sociales, cada una ejerce su rol, no se mezclan, no pretenden los productores y guardianes subir de clase, mientras cada una de esas clases, gobernantes, guardianes y productores, cumplan con su papel de la mejor manera posible, eso produce la virtud de la justicia. La justicia, por lo tanto, es una virtud que se genera cuando estos 3 grupos, estas 3 clases sociales, cada una se dedica a lo que se tiene que dedicar. ¿Cómo se escogen gobernantes, guardianes y productores? Ya lo voy a decir. La ciudad, dice Platón, tiene que estar basada en la educación. En aquella época en Grecia toda la educación era privada, ¿no? Platón fue la primera persona y el primer filósofo que dijo que la educación tenía que ser estatal, la tenía que implementar el Estado y tenía que ser pública. Estoy de acuerdo, aunque estudié en un colegio privado. Y en quinto lugar, repaso. Platón, concepción utópica de lo político, gobierno en manos de los filósofos, ciudad ideal dividida en 3 clases sociales, ciudad basada en la educación, es lo cuarto. Y el quinto dice que el filósofo rey, porque entre todos esos filósofos va a haber uno que manda, ¿no? El filósofo rey está por encima de las leyes. No tiene por qué cumplir las leyes, las puede ignorar perfectamente. Por lo tanto, ¿dónde pone Platón el poder político? En manos del saber. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sócrates ya decía que la excelencia proviene del saber. Y Platón fue discípulo de Sócrates. Y a Sócrates lo ajusticiaron en una democracia decadente y mala. Ajusticiaron a la sabiduría cuando ajusticiaron a Sócrates. Mataron a la sabiduría. La sabiduría es muy peligrosa. Y la inteligencia para los sistemas. Bueno, a Platón no le termina de gustar la democracia, porque además en la democracia hay parlamentos. Y en los parlamentos la mayoría de los representantes del pueblo, o sea, en el parlamento la mayoría de los parlamentarios en el parlamento los parlamentarios representan al pueblo. Y la mayoría de los parlamentarios representa a los ignorantes, que son la mayoría del pueblo.
Entonces, que los ignorantes en un parlamento estén tomando decisiones, o sus representantes, que también son ignorantes, pues le parecía fatal a Platón y yo pienso que, yo casi que pienso igual. Ojo, que no pienso que en España hay un rey filósofo ni de vaina. Hay un rey filósofo no. Entonces, ¿cómo saber quiénes van a ser? O sea, ¿cómo saber a quién nombrar gobernante, a quién nombrar guardián y a quién nombrar productor? Pues educación pública. El Estado se hace con los niños al nacer. Y los niños reciben la educación lejos de los padres y ni siquiera saben de quiénes son hijos. Primero se les enseñan los saberes de los productores, se les enseña la artesanía, el comercio, ¿no? En segundo lugar, cuando son más grandes, se les enseña el trabajo de los guardianes, que es la valentía para cuidar la ciudad, para proteger la ciudad. Y en tercer lugar, se le enseña la filosofía. Y mientras se está educando al niño, los maestros pueden ver cuáles son los más aptos para gobernar, cuáles son los más aptos para ser guardianes y los más aptos para ser productores. Es más, si en la cadena de aprendizaje comienzan a ser muy torpes, no hace falta enseñarles la última parte, que es la filosofía. Entonces, el Estado divide a los niños en los niños de oro, los niños de plata y los niños de bronce. Los de oro son los que llegan hasta la filosofía y que son brillantes en todo. Serán los gobernantes, los de plata serán los guardianes y los de bronce los productores. Y bueno, yo siempre he despreciado a los comerciantes, hablando de los productores, ¿no? El que comercia, compra barato y vende caro, no hace nada importante, ¿no? También Bolívar los despreciaba, pero nombrar a Bolívar en un video de filosofía es insultar a la filosofía. Bueno, y finalmente dice Platón que si todo va bien en la ciudad, dividida así jerárquicamente entre gobernantes, guardianes y productores, que no quieren cambiar de clase social, ni se les ocurre, y entonces se genera la justicia, que es una gran virtud, si todo va bien, las leyes hasta podrían eliminarse, podrían ser innecesarias porque nadie las va a violar. El productor seguirá siendo productor, el guardián también y el gobernante también. Y bueno, este es Platón. Este es Platón metido, concentrado, ¿no? En una cápsula. De ahora en adelante, bueno, seguiré con otros filósofos, la segunda parte de Aristóteles, o segunda y tercero, segunda nada más. Y bueno, luego pasaré a Tomás de Aquino. Trataré de hacerlo en orden: Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, y luego viene lo bueno, los modernos, comenzando con Descartes y después los contemporáneos. Luego viene lo que más me gusta, lo que menos me gusta es lo que viene es la filosofía medieval, Aquino, Agustín, San Bernardo. Pero bueno, los voy a grabar también porque hay gente que presenta exámenes de eso, pero yo me los saltaría. Señores, las 2:11 de la madrugada del martes 9 de noviembre de 2021 en la ciudad de Madrid. Les habló Concha Seijas. Espero haberles sido útil con este video sobre Platón. Gracias por haberme escuchado. Una cosita, si llegaron hasta aquí, por favor suscríbanse al canal de filosofía. Suscríbanse y háganle propaganda. Suscríbanse al canal de filosofía y así me dan más ánimo para seguir grabando, ¿no? Porque yo grabo esto sin fines de lucro, eso es evidente. No están monetizados los canales ni lo estarán. Si próximamente abro un canal de matemáticas, ese sí estará monetizado, pero todos los demás no, porque lo hago por placer y me gusta comunicar conocimiento y me gusta el debate y me gusta dar clases y tengo vocación docente. Bueno, buenas madrugadas España, buenas noches Venezuela, los quiero mucho. Estamos en contacto.